La historia se divide para su estudio en dos, Historia Universal e Historia de México. Primero vemos Historia Universal, ayer vimos lo que era a principios del siglo XVI, recuerda que estamos hablando de 1500 a 1501 a 1600, ¿no? Y principios del siglo XVII, que ahí prácticamente estamos hablando de el principio. Aunque aparece como siglo XVIII en el material, que no pasa nada, ¿vale? Porque de pronto estamos del XVII al XIX, así que yo creo que es más probable que sea 17 al 19, 200 años de ese mediados, ¿va? O sea, lo que habíamos visto ayer y donde nos quedamos prácticamente es en el inicio del tema 2. Así que sin más preámbulo, pues yo los invito a que estén conmigo, ¿va? Así que ánimo. Harry Styles, también he escuchado mucho de Harry Styles que me han dicho, digo, no soy muy de la onda, pero se me hacen buenas rolas que tiene. Bueno, en fin. Ánimo, chavales. Vámonos con el tema 2, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, ¿vale? Que vamos a ver que al final es como de mediados del siglo XVII, pero ahorita les voy a explicar por qué. Las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Este tema es súper interesante. Por eso se habla de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Acuérdate que mediados del siglo XVIII es de 1700 a 1800, ¿no? Y luego de 1800 a 1900 es el siglo XIX. Por eso, si te preguntan por la Revolución Mexicana, por ejemplo, pues ya fue en el siglo XX, porque fue 1910. Entonces, acuérdate, 1901 al 2000 es el siglo XIX y justo pues el siglo... Bueno, ahorita lo comentamos para que ustedes lo vean. Cada que vayamos pasando les voy a ir diciendo. Entonces, acuérdate, si estamos hablando del siglo XVIII, pues estamos hablando obviamente de 1701 a 1800, ¿vale? Hasta ahí para que no se confundan. Entonces, ¿por qué el siglo XVIII es tan importante? Tú piénsalo un momento. Ya ocurrieron muchos cambios en el mundo, es decir, la religión católica va perdiendo cada vez más terreno. No quiere decir que pierda fieles, porque la gente sigue creyendo en Dios. Es decir, eso no cambia en la gente que pues cree en Dios y pues sabes que yo no me meto con eso, ni tampoco con la iglesia, ¿entiendes? Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Creo que es importante creer en lo que la gente crea, pero gente como los grandes pensadores de todos los tiempos han sido religiosos, ¿entiendes? Entienden que hay una gran divinidad y que pues obviamente algo que desafía las leyes de la física. Incluso la gente que cree en el Big Bang, ¿entiendes? Por ahí hay alguna teoría al respecto, pero bueno. No me voy a meter ahorita en esas cuestiones. Lo que quiero que entiendas es que lo primero que se hizo fue estudiar las ciencias, es decir, los fenómenos. Antes llover, que haya fuego, que se enfermara la gente, que lo que sea que pasara no era estudiado por las personas. Sí, en los siglos de los romanos antes de Cristo y toda esa onda, sí era estudiado, sí hacían teorías. De hecho, la definición de Demócrito del átomo, que fue el 400 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, es decir, desde el año cero anterior 400 años, pues prácticamente tuvo 200 años antes de Cristo, perdón, tuvo él decía que átomo era indivisible, que algo era pequeñito, es decir, ya estudiaban lo que era el átomo. Luego, con la Iglesia Católica, llegó un periodo de oscurantismo donde todo ese conocimiento se perdió. No es que se olvidara, se perdió. Lo tenía la Iglesia Católica todo junto, comienza a salir a la luz y la gente empieza a replantearse muchas cosas. Lo primero que haces es estudiar los fenómenos que ocurrían a tu alrededor, pero después de eso, seguía el estudio de la sociedad. ¿Entiendes? Porque era normal. Si el humanismo estaba en boga a partir de 1500, 1600, lo que tocaba era prácticamente, pues, centrarse en la psique del ser humano y en los alcances de lo que nosotros éramos. Así que ahí te va. Estamos en la página 102 de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Las nuevas ideas, la ilustración y la enciclopedia. Voy a explicarles qué son. La ilustración fue un movimiento cultural que transformó el pensamiento europeo del siglo XVIII, otorgando prioridad a la razón y a la experiencia humana, a fin de eliminar las instituciones políticas religiosas del antiguo régimen.
A partir de los métodos empleados en las ciencias naturales, que te digo que investigaban mucho de los fenómenos naturales, en el siglo XVII comenzó el estudio de la sociedad, que es lo que comentábamos hace un momento, el cual formaba teorías donde se enunciaban los derechos de libertad, igualdad, trabajo y propiedad, a partir de los principios de la razón humana. Ojo, esto es importante, deberías aprendértelos. Igualdad, trabajo, propiedad y libertad. Te voy a explicar por qué. En ese tiempo, cuando acabó el feudalismo, tú dirías, bueno, se acabaron los señores feudales, qué bueno que se acabaron los señores feudales, porque eran unos infelices. ¿Quién ha visto la Catedral del Mar? ¿Quién ha leído que sería peor, no? Porque es un libro, la Catedral del Mar. De hecho, la serie está basada en un libro que así se llama. De hecho, tu servidor ha estado en la Catedral del Mar. Me tomé una foto en la Catedral del Mar, ¿no? No, cuando estuve ahí, no entendía lo que representaba. Es precioso, es en Barcelona. Si un día tienen oportunidad de ir, yo estuve viviendo ahí en Barcelona, te lo he comentado varias veces, y prácticamente, pues, ahí estuvimos, ¿entiendes? Entonces, ojo, esto es como muy importante. Resulta que en esta situación se acaban los señores feudales, pero no se sustituyen por un gobierno democrático. Es decir, no se podía no se podía votar por tus gobernantes. Los elegía Dios, que fue lo que expliqué ayer. Se llaman gobierno absolutista. ¿Qué significaba? Una persona, por haber conquistado un país, un pueblo, un territorio, que en ese tiempo todavía no eran países, se decía el rey. Y ya les expliqué ayer con papá, ¿no? El rey, Dios, ¿qué pasó este güey? No, ya les había explicado eso. Y decidían que era el rey. Pero el rey tenía un problema. Aquí se da algo llamado la teoría tripartita de la división de poderes. Algo más o menos les he contado al respecto. ¿Qué significa? Una persona que tiene... Haz de cuenta que yo soy el rey, ¿va? Se los comento así rápido. Yo soy el rey y de pronto pienso que... no sé. Por ejemplo, Rodrigo, ¿no? Rodrigo, yo diría que Rodrigo, pues, me cae mal. Rodrigo me cae mal, así de simple, ¿no? Es decir, me cae mal, de pronto quiero yo eliminarlo, lo quiero matar, yo soy el rey, yo podría hacerlo sin problema, pero lo voy a disfrazar. Yo digo, oye, la neta, quiero que se mueran los feos. Un día por la mañana, legislé, hice leyes. Oye, Rodrigo, ¿qué crees, güey? Eres feo, te vas a morir. Juzgué, apliqué la ley a un caso concreto. Güey, mátalo, ¿no? Ejecuté. Legislé, juzgué y ejecuté. Legislativo, judicial y ejecutivo. Y lo matabas, porque eras el rey. Solamente, ojo, solamente Dios podía pedirle cuentas al rey. Y ya te dije, no sé de un día que Dios haya bajado a la tierra y le haya dicho, ay, güey, tú eres el rey, fíjate que me la debías. No, nunca pasó. Entonces el rey tenía poder absoluto, por eso se llama absolutismo. Lo vamos a ver, es un tema de Comipems y viene como pregunta en el examen, ¿vale? Entonces, resulta que en ese tiempo, pues, hay teorías como esa. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué estamos viviendo si somos hombres libres? No existe Dios. La Iglesia Católica solo nos está dominando por esto. ¿Entiendes? ¿Por qué le hacemos caso al rey? Si el Dios lo puso al rey y Dios no existe, ¿por qué le estamos haciendo caso al rey? ¿Entiendes? Fíjate hasta dónde llegó. Entonces comienzan a hacerse una serie de autores, de gente que en ese tiempo pensaba, ¿no? Eran los grandes pensadores de ese tiempo, y empiezan a estudiar la sociedad. Empiezan a decir que es injusto, que no es posible que el rey tenga todo el dinero del mundo y los pobres no tengan ni para comer. ¿Les suena eso?
Ojo, ¿les suena eso? El presidente y su familia y sus hijos paseando por todos lados y viviendo en lugares bien chidos y el pueblo muriéndose de hambre. ¿Les suena los últimos 100 años, 200 de nuestro país? Oh, quién sabe, ¿no? Qué raro. Entonces, ojo, eh, el siglo XVIII, subrayen eso, en el siglo XVIII, también denominado siglo de las luces, puede ser conocido como siglo XVIII o siglo de las luces, se modernizaron los objetivos filosóficos y científicos, es decir, se enfocaron a otra cosa, enfocados a saber de los procedimientos racionales y experimentales para lograr un mejor control de la naturaleza y del hombre en la búsqueda de soluciones para los problemas sociales. Ya había problemas sociales, pobreza, desigualdad, la gente no tenía derecho, nada era tuyo, todo era del rey. De hecho, si quieren ver más o menos cómo se vivía en este tiempo, también hay hay una película que se llama Robin Hood, ¿no? El autor es Russell Crowe, el güey que hizo El Gladiador. Y si lo pueden ver, en este caso de Robin Hood, entenderán cómo se vivía en ese tiempo. Robin Hood se da, obviamente, aparece en Inglaterra, donde el rey era un absolutista y obviamente tenía a todos los demás a su servicio. El clero servía para recabar los diezmos, porque el diezmo era obligatorio. ¿Qué es el diezmo? Un impuesto obligatorio para la iglesia. El 10% de todo lo que ganabas en el año era para la iglesia. Es decir, la iglesia tenía un poder enorme económicamente hablando, porque aparte de que le quitaba las tierras a la gente así gratis, también recababa el 10% del Producto Interno Bruto de cualquier parte del mundo, sobre todo pues Europa, ¿no? Porque América no se conocía aún. Entonces, la Ilustración dio origen a una concepción política de Estado, y esto va a ser importante en el tema que sigue, en la que los monarcas con poder absoluto tomaron para sí las ideas filosóficas ilustradas, con el fin de llevar a cabo en sus países ciertas reformas que mejoraran las condiciones de vida de su población, sin que afectara la estructura fundamental del poder absoluto. Es decir, tomaron eso en la Ilustración, trajeron una serie de reformas en la Ilustración, pero no le dieron derechos al pueblo. El pueblo seguía abajo, con hambre, desigualdad, sin libertad, sin propiedad. Si tú decías algo contra el rey, te encerraban, decían que era un complot, ¿no? Contra el rey. Si tú de pronto levantabas la voz porque algo no te parecía, decían que eras un traidor y te mataban. Si tú de pronto, digamos que no estás de acuerdo con la decisión que tomó el rey, te buscaban y te mataban. Como ahora. Pero bueno, me refiero que no cambia, sigue siendo el poder. Y el poder, pues toda la gente empieza a quedar en desacuerdo. No es justo. El poder lo pone Dios. Dios no existe. ¿Por qué le hacemos caso al rey? ¿No? Dice, la Ilustración trae consigo nuevas ideas como las siguientes. Chécate, estas son ideas nuevas que no existían en ese tiempo. Emmanuel Kant contribuye con una serie de ideas que aclaran el sentido de la Ilustración diciendo, ojo, la ilustración es la liberación del hombre de su minoría de edad. Es decir, la sociedad era menor de edad, se supone, no sabíamos hacer nada, ¿entiendes? Y que la minoría de edad era la incapacidad del hombre de servirse de su propio pensamiento y entendimiento, ¿entiendes? No podías hacer nada si no era porque el Estado te lo decía, porque Dios te lo decía, porque el rey te lo decía, y si no, no podías ni sabías hacer nada. Guiarse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Ten el valor de servirte por tu propia razón. Piensa por ti mismo. Ojo, esto es muy peligroso para el grupo de poder, para la iglesia y para el rey. Muy peligroso. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, divide el poder en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu decía que por muy buena que sea la persona, si puede legislar, puede juzgar y puede ejecutar a la vez, se va a corromper. Terminará siendo malo. Puede ser la mejor persona del mundo, tanto poder corrompe. Así que había que dividirlo en tres: un órgano que legislara, que hiciera leyes; un órgano que juzgara, que no es el mismo que hace las leyes; y un órgano que ejecutara, que no es el mismo que los dos anteriores. Tres órganos diferentes. Voltaire, ¿no? Voltaire
También se pronuncia contra los abusos de la monarquía. Jean-Jacques Rousseau estaba en contra de cualquier acto que vulnerara la Constitución creada por todos para el bienestar del hombre. Ojo, ya se empieza a crear una Constitución del Estado. Leyes que no existían, leyes creadas por un legislativo y que protege los derechos del ciudadano. Empieza a entenderse esto como un Estado y se crean los derechos del hombre, derechos humanos ahora los conocemos, y derechos del ciudadano. ¿Hecho? Luego dice, surgen entre los escritores de la época las ideas de igualdad entre los hombres, derecho al trabajo, derecho a la propiedad, legalidad frente a los abusos del Estado, el rey, y libertad de todos los hombres. Blancos, obviamente. Oye, pero los negros también son esclavos, güey. Pero, cálmate, güey. Estamos chupando tranquilos. Primero libertad para nosotros los blancos, los negros. Ya veremos. Tranquilos, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota, güey. Es neta. Entonces, eso es la ilustración. La ilustración, ojo, en resumen, es una serie de ideas nuevas, ¿no? Una serie de libros nuevos, una serie de escritores nuevos, ¿entiendes? Una corriente literaria que se encarga de traer nuevas cosas al pensamiento de la época. Luchar en contra de la opresión de un rey, en contra de la opresión de una religión y comenzar a ser hombres libres, que van a dirigirse por sí mismos. No van a pedir un rey, van a poner gobernantes. Y así lo hicieron. Ahorita te cuento. Enciclopedia. Dice porque las nuevas ideas de la ilustración en la enciclopedia. Primero, ¿qué es la educación? La ilustración, perdón. Ya les expliqué. Ahora, fíjate, esto va a tronar porque el rey no quiere soltar el poder, la iglesia no quiere soltar el poder, el pueblo se está muriendo de hambre y encima los reyes hacen guerras. Ojo, no va nada bien, ¿vale? Enciclopedia. Es una obra en la que se busca reunir todos los conocimientos de una época acerca de la naturaleza y de las actividades humanas. Mediante la elaboración y compilación de artículos o ensayos breves, se da cuenta del conocimiento obtenido en las ciencias, las artes y las humanidades, para dar una visión global del conocimiento humano conseguido hasta este momento. Había miedo de que otra vez volviera a desaparecer el conocimiento. Había mucho conocimiento nuevo. Se han vuelto a hacer nuevas investigaciones sobre las cosas. ¿Cómo vamos a hacerle para que no desaparezcan? A alguien se le ocurre reunir todo. Cuando tú vas a de hecho, el término de Wikipedia viene de un término anterior llamado enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? Una enciclopedia, yo me acuerdo mucho que mis amigos que eran ricos, ¿no? Bueno, que eran ricos, que compraban cosas como esas, tenían enciclopedias en su casa. Yo no tenía, la neta. Pero luego mis primos también tenían enciclopedia en su casa y eran varios libros. De hecho, a lo mejor tienes en tu casa, ¿no? Y nunca la has revisado en la vida. En tu casa puedes llegar a tener libros que son del mismo color, todos igualitos, varios volúmenes. Y de hecho así dice, enciclopedia. Entonces, esa enciclopedia, ¿no? Era pues como mi sueño cuando yo iba a la primaria, a la secundaria. Porque ahí venía todo, güey. Venía todo lo que había pasado en español, en matemáticas, en historia, en física, venía un tomo de ciencias naturales, venía tomo de cada una de las áreas. Y venía todo lo que te decían en la escuela. Y tú lo podías leer y me encantaba porque te dejaban tarea y tú podías leerlo. Ya sé que soy estúpido y que a lo mejor no tuve infancia por querer aprender más solito, ¿no? Pero la idea era que, pues la neta sí, pues estaba chido, ¿no? Entonces, ojo, importantísimo. Esto vino desde el primer trabajo de la enciclopedia. En ese tiempo de lo que se trataba era de juntar todo el conocimiento, guardarlo en un solo libro y que no se perdiera nuevamente. Y se hizo la enciclopedia. El actual concepto, mediante la elaboración y compilación de artículos o ensayos breves, se da cuenta del conocimiento obtenido en las ciencias, las artes y las humanidades, para dar una visión global del conocimiento humano conseguido hasta ese momento.
El actual concepto de enciclopedia tiene su origen en la obra de los franceses Denis Diderot y Jean de Alembert, quien desde 1751 hasta 1772 recogieron en varios volúmenes el conocimiento europeo del siglo XVIII. Su obra se tituló La Enciclopedia de Diccionario Razonado de las Ciencias, Artes y Oficios, que se compone de 21 volúmenes de texto, 12 volúmenes de imágenes y 2 volúmenes de índice general. Es decir, pues eran 21 libros solamente de escritura, 12 libros de imágenes, ¿vale? Que las acompañaban y 2 volúmenes de índice general. El índice solamente tenía 2 volúmenes, 2 libros. Era todo lo que habían llegado a compilar y la enciclopedia pues solamente es una colección de libros que contenían todo el conocimiento que se había tenido desde el final del oscurantismo hasta el siglo XVIII, que era el siglo de las luces, ¿vale? Entonces ahí queda el tema que era pues las nuevas ideas, la ilustración en la enciclopedia, pero la cosa no va bien, ¿vale? Vámonos con el 2.2 que se llama el absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los imperios. Lo voy a explicar porque es el pie para que veamos qué ocurrió después. A finales de la Edad Media, el régimen político feudal, esto ya lo habíamos visto, fue reemplazado de forma gradual por estados dinásticos con gobiernos de poder absoluto, absolutismo. Es decir, los señores feudales se acabaron, pero no es que viniera algo mejor, vino algo considerado peor, un rey que lo pone Dios y que no les rinde cuentas a nadie, ¿entiendes? Y pues hace lo que quiere. Si algo hacía que estuviera en contra de la religión, simple, le pagaba dinero al Papa, el Papa hacía una bula papal y decía, sí, Dios te dio permiso. Oye, Papa, me quiero casar porque mi esposa da puras hijas, no sirve. Ojo, porque en ese tiempo se creía que la mujer era la culpable de que hubiera puras hijas. Mi esposa no sirve, me voy a casar con otra. No, pero aquí dice que el matrimonio es hasta la muerte, que hasta la muerte lo separe. Algo se podrá hacer, ¿no, Papa? Pues órale, güey, échale una lana y ahorita te voy a poner aquí que Dios te da permiso. Dios dio permiso para que te casaras de nuevo. Era para los pobres, ¿no? Hasta la muerte los separe, para los pobres. Para ahora, pues para nosotros no. Entonces, importante, ¿va? Absolutismo. Las monarquías en Europa necesitaban un poder legítimo, independiente y centralizado que favoreciera tomar medidas que beneficiaran el desarrollo de las actividades mercantiles, es decir, del comercio, porque se dieron cuenta que esa gente crecía mucho. De hecho, incluso en la Catedral del Mar aparece como un comerciante se vuelve más importante a veces que el rey. El rey era el noble, el que tenía el poder, el que Dios le daba el cargo. Pero a veces hasta los reinos estaban endeudados con los burgueses. Ojo, los burgueses toman importancia, ¿vale? El mercantilismo, el desarrollo de las actividades mercantiles y facilitaran la posibilidad con las naciones enemigas. Al mismo tiempo, dichas monarquías aspiraban a dominar los mercados, impidiendo que los príncipes y clérigos gobernaran a su voluntad en sus territorios. De hecho, había gente que tenía ya jefes, principados se llamaban, ¿no? Príncipes y clérigos no permitían que gobernaban solos, estaban a merced del rey, porque si no el rey los invadía, o les llevaba a su ejército, o los mataba, o lo que hiciera falta, ¿vale? Con el afán de cumplir con estas medidas, el absolutismo tuvo que emplear una política económica mercantilista, lo que provocó la creación de impuestos desmedidos que ponían a la sociedad en serios problemas económicos. Como el rey no trabajaba y no hacía absolutamente nada, pero tenía lujos, oro, joyas, mujeres, de todo, el rey tenía, pues obvio, y un ejército que mantener. ¿De dónde se mantenía el rey? Le cobraba dinero a las personas, le cobraba impuestos. Oye tú, Jonathan, tienes una ventana. Ay, güey, ¿qué crees? Hay impuesto por la ventana, güey. ¿Qué más tienes? Ah, una gallina. Impuesto por la gallina. Ah, traes calzones. Ay, esos pagan más impuestos. Güey, es neta. Eran impuestos estúpidos. Pero el rey tenía que sacar dinero de alguna manera para
conservar su ejército, para conservar su nivel de vida, y esto cada vez apretaba más al pueblo, ¿entiendes? Ojo, importante. La base de la administración absolutista recayó en los ministros eclesiásticos, de hecho le encargaban cobrar a los padres, ¿entiendes? Al servicio de los monarcas, quienes, gracias a la burocracia, controlaban la administración del Estado. Entonces, de hecho, se ve en la película esa que te digo de Robin Hood, cómo pues el rey manda a cobrar a la gente, y de hecho, pues el padre, que era el amigo de Robin Hood, pues intenta evitar que les cobren, ¿no? Pero si no pagaban, pues igual los quemaban, si no pagaban, igual los mataban en la plaza pública. A ver, güey, ¿quién más no va a pagar? No, pues sí pago, ¿no? No, pues yo no tengo, mátenlo también. ¿Quién más no va a pagar? Pues había que pagar, güey, de alguna manera, porque el rey pedía dinero, ¿no? Entonces, es triste. En España, lamentablemente, y después en Historia de México intentar por qué es lamentablemente, en España el absolutismo estaba cimentado en la unidad de la fe, que legitimaba su carácter de derecho divino como depositario de la fe. El clero tuvo una reputación y una superioridad dentro del Estado que le permitieron suprimir los derechos que aún le quedaban a las cortes y comunas y eliminar con ayuda de la Inquisición a herejes y enemigos del poder real. Ya estamos hablando de la Inquisición en España. La Inquisición en España fue un organismo que se dedicaba a buscar a todos los enemigos de la Iglesia y a todos los enemigos del rey. A todos. El absolutismo francés, esto pasó en Francia, estableció nuevos impuestos con la intención de poder mantener al ejército y abolir al feudalismo. Esto fue un arma bastante mala utilizada por el rey. El absolutismo europeo tenía las siguientes características. Esto también es importante porque lo preguntan, ¿eh? Se dio durante el siglo XVIII. El rey tenía el poder absoluto. Acuérdate que el siglo XVIII es de 1701 a 1800. El rey tenía el poder absoluto porque era designado por Dios. Apoyo total por parte de la Iglesia Católica. El rey se apoyó en la burocracia para poder alcanzar la organización del Estado. El rey tenía las siguientes funciones: dictar leyes, entre ellas impuestos, elegir jueces, nombrar ministros, presidir las instituciones del Estado-Nación encargadas de recaudar y administrar impuestos, garantizar justicia, tener y administrar un ejército propio, proteger el comercio y velar por la prosperidad de los ciudadanos. Esto último jamás se consiguió, ¿vale? Entonces, ¿qué es la reorganización administrativa de los imperios? Porque el tema se llama así, el absolutismo europeo y la reorganización administrativa de los impuestos. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y es malo porque mi hijo me está escuchando, ¿no? Entonces, ojo con el ejemplo. A veces, los papás, con la intención de que los hijos no se salgan, no les pase algo, no cuidarlos, ¿no? Los papás no entendemos a veces y les prohibimos cosas. Te voy a explicar más o menos a qué se refiere. Supongamos que Jennifer le dice a su mamá: oye, mamá, voy a andar con el chaval y la mamá de Jennifer le dice: ¿con el reggaetonero ese? Pero la mamá así con su cara de: ¿con el reggaetonero ese? ¿No? ¿Qué trae en su mariconera? ¿Una pistola o qué? ¿Vende droga? ¿No? Y el güey ese con su, ¿no? con su gorra así, ¿no? Entonces, perdón, es que a veces las mamás y papás criticamos a lo estúpido, porque no conocemos a las personas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, importante, ¿eh? Cuando vemos que no conviene, ¿entiendes? Cuando vemos que no conviene, o creemos, porque no sabemos, creemos que no conviene a nuestros hijos, le decimos: no vas a salir a ningún desgraciado lado. Y obviamente, pues la chica pues se enfada, ¿no? Oye, pues no seas mala onda, mamá, pues déjame ir, tú no lo conoces, es un buen chaval, bla, 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 bla. Y la mamá así de: no, güey, o sea, pues prácticamente no te voy a dejar ir, ¿no? Así de simple. Entonces, ojo, chécate, esto es importante. ¿Realmente Jennifer va a dejar de salir con él? No. De hecho, ahora quiere ir más con él. Ahora quiere un hijo de ese güey, ¿no? Entonces,
A veces, ojo, a veces intentando que no hagas algo, prohibir algo, provoca que más lo quieras hacer. ¿Entiendes? Y obviamente yo en mi caso, pues cuando vea esto con mis hijos, pues le diré, tráelo a comer a tu casa, ¿no? O sea, invítalo a comer. Porque es mejor saber con quién anda y que sienta la confianza de contarte, güey. ¿Entiendes? Que sienta la confianza de contarte. Y eso, pues los papás no lo entendemos, ¿no? No vas a traer a ese a comer aquí a mi casa, güey. Pues si ya va a salir, pues por lo menos que sepas quién es, con quién vive, qué hace, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ojo, esto es importante. ¿Por qué te digo esto? Esto parece una estupidez, pero justo fue lo que pasó a nivel internacional. Te explico. Te lo voy a poner aquí para que lo veas. ¿Vale? Resulta que cuando se acaba esto de espérame, te voy a explicar. Esto, los imperios. Aquí están los imperios. Aquí están los imperios. Mira, te los voy a mostrar, ¿eh? Ahora, déjalo algo más pequeño para que se vea todo. Ahí está. Listo. Mira, resulta que esto que ves aquí son los imperios. Es decir, el imperio otomano, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. El imperio turco otomano era todo esto, ¿vale? Es decir, Turquía estaba aquí, pero se encontró todo esto. Imperio ruso, ya sabes que aquí también. España, ya viste, de aquí para acá. Portugal, de aquí para acá. ¿Qué es lo que pasaba? En estos lugares, es decir, España, por ejemplo, vamos a poner el caso de España o de Portugal. Si quieres de Portugal, que tiene aquí todas las costas de África, India y parte de Indonesia, ¿vale? Ellos tenían imperios, es decir, ya era un gran imperio. ¿Qué son imperios? Grandes países, o países más bien que se hicieron más grandes por la invasión de otros países. ¿Entiendes? Aquí no había nada y obviamente pues lo invadió Portugal. Aquí no había nada, absolutamente, lo invadió España, etcétera. Aquí lo invadió Portugal. ¿Qué es lo que pasaba? La reorganización administrativa de los imperios consistía en que se dictaban leyes para prohibir que esta gente hiciera cosas. Prohíbo que tú comercies. Prohíbo que tú comercies. Prohíbo que tú vendas, que tú compres, que tú crees industria, que tú leas libros. Prohibían cosas, güey. ¿Qué pasa cuando a alguien le prohíben cosas? Pues que ahora lo quiere hacer más. Te voy a poner un ejemplo. España tenía pues muchos españoles viviendo aquí. Pero cuando venían para acá a México y nacían en México, ya no se llamaban españoles, se llamaban criollos. No eran de mexicanos y españoles, eran hijos de españoles, pero nacían en México. Y ya no los dejaban llamarse españoles, les llamaban criollos. Y tú dices, bueno, no importa cómo me llamen, ¿no? No, es que no les permitían hacer nada. Ninguna persona aquí en México, ojo, ninguna persona aquí en México, en ese tiempo era la Nueva España, podía hacer nada aunque fuera español si era nacido en México. Por haber nacido en esta tierra maldita, se le prohibía hacer cosas. La reorganización administrativa de los imperios fue la creación de leyes que impedían que las personas dentro de los territorios que estuvieran fuera del país principal, es decir, las colonias que éramos nosotros, hicieran cosas. De verdad, hasta para ir al baño había que pedir permiso. Digo, es exagerado, pero me refiero que para todo había que pedir permiso. Y si el rey no te daba permiso, no hacías nada. Nadie podía tener un cargo importante. La gente que tenía cargos venía de España y los hacía un tiempo y luego se regresaba a España, güey. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque justo como con Jennifer, cuando la mamá le dijo que no anduviera con ese chico, pues ahora le salió el efecto contrario. Jennifer de pronto ya se fue, la mamá ya está bien preocupada por no haber comunicación, por no haber ese diálogo entre la mamá y Jennifer, pues al final Jennifer termina hartándose y largándose. Y eso pues no trae nada bueno para nadie, ¿entiendes? Y eso justo fue lo que pasó. Ya el régimen de los grandes absolutistas ya estaba decayente, ya no tenía el mismo poder. Y ahora encima de todo hacen leyes para amarrarlos más.
pues entonces la gente se ahogaba. Y pues trajo como consecuencia los temas que vemos a continuación. Dice, la reorganización administrativa de los imperios consistió en que los imperios, formados durante la época de las grandes conquistas, evitaban dar derechos a los habitantes de las nuevas colonias. Esto como medida para evitar que esas poblaciones crecieran económicamente, tomaran fuerza y probablemente quisieran independizarse. Es para que no se independizaran. Y güey, trajo justo el efecto contrario. Suceso que trajo justo el efecto contrario. 2.3, primera independencia grande, la independencia de las 13 colonias de América. El reino de Inglaterra, establecido en las colonias de América del Norte desde 1607, cuando se fundó la primera población permanente de colonos británicos de Jamestown, estado de Virginia, a lo largo del siglo XVII aumentó la población de su asentamiento y se fundaron muchas otras colonias de origen británico, usualmente dotadas de gran autonomía. Eso es importante. Estaban originalmente dotadas de autonomía, es decir, no se les pedía nada, ellos solitos se gobernaban. ¿Hecho? Diferente que lo que pasó con nosotros en México. En sus asuntos internos, pero sujetas al dominio de Inglaterra y luego a la Gran Bretaña. Esta parte de aquí estaba marcada por las 13 colonias. No era todo esto, era nada más de aquí para acá. Las 13 colonias de América. ¿Hecho? Y la gente de Inglaterra es la que vino para aquí. La gente de Inglaterra venía para aquí y pues se daba lo de las 13 colonias de América. Ahora, ojo, cuando se fundan las 13 colonias era gente de Inglaterra que se había venido para aquí. Se fundó con muchas personas. Aquí es donde está la película de Pocahontas, ¿no? Que viene John Smith a querer pues a querer, digamos que conquistar, someter, porque conquistar no es someter a los pueblos originarios de aquí. Y es cuando se viene la lucha contra los indios, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, vienen para acá, viene John Smith, ¿no? Pocahontas, bla, 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 y ponen sus colonias aquí. No quiere decir que eran independientes de Inglaterra, no, sino que estaban supeditados al rey, le rendían tributo al rey, pagaban impuesto al rey, pero se les daba libertad para elegir sus propios gobernantes, ¿vale? Cosa que en los demás no pasaba. Aquí sí. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias estadounidenses en América del Norte contra el reino de la Gran Bretaña. Dicho conflicto comenzó porque el gobierno de la Gran Bretaña impuso límites al comercio de pobladores. Ojo, ahí empezó todo. Impuso límites al comercio de los pobladores. Es decir, ya no podían comerciar. Todo por la reorganización administrativa del Imperio Inglés, ¿vale? Impuso límites al comercio de los pobladores de las 13 colonias, no permitió el desarrollo de la industria y les impuso elevados impuestos. Aunado a esto, el gobierno británico no les brindó apoyo contra el ataque de la Confederación de Ohio. ¿Qué era la Confederación de Ohio? Era la unión de indígenas para evitar las conquistas de sus territorios. Los colonos ingleses estaban en total desacuerdo con las nuevas políticas guiadas por las ideas ilustradas. Sí, se unieron todos los pueblos originarios, los Pieles Rojas, los Sioux, los Cherokees, y me gustaría decirte que ganaron la pelea, pero no fue así, ¿no? Perdieron y están relegados en reservas. Todo lo demás fue invadido por los Estados Unidos. Y después viene lo de Spirit, ¿no? La película de Spirit con el caballo. Me gustaría decirte que es verdad que ganó Spirit, el tren nunca cruzó Estados Unidos y que los caballos son libres. Pero no es cierto. Spirit y toda su familia se murió porque ya no hay caballos salvajes y el tren y todo Estados Unidos fue poblado por los británicos. Qué pena. Es triste esto de la historia, güey. En fin.
Entonces, no permitió el desarrollo de la industria e impuso elevados impuestos. Ya te acuerdas, todo tiene que ver con la organización administrativa del Imperio Inglés. Aunado a esto, no los defendieron. Entonces, los colonos ingleses estaban en total desacuerdo con las nuevas políticas guiados por las ideas ilustradas. No quiere decir que los colonos ingleses fueran estúpidos, no. Ellos ya estaban, ojo, ya estaban con las ideas de la ilustración. Entonces, cuando vienen y los quieren atrapar, ellos ya leían cosas de libertad, propiedad, igualdad, legalidad. Y resulta que el Imperio Inglés ahora quiere atraparlos. No, de hecho no. Entonces, dice, las tensiones se aliviaron, es decir, se aliviaron un poquito el problema, cuando Lord North, el nuevo primer ministro británico, eliminó todos los nuevos impuestos. Dijo, bueno, vamos a evitarnos de broncas, ya no vamos a poner más impuestos, ¿no? Salvo el del té. Y resulta que ahí no les pareció. Para los británicos el té es algo muy importante. El té de las 5 de la tarde es algo muy importante. Es como si aquí le pusieran un impuesto a los taquitos al pastor. Pues claro que habría guerra, ¿no? O sea, a los tamales. Pues claro que habría guerra, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando le ponen impuesto al té, cuando no le quitan el impuesto al té, los colonos ingleses ya empiezan a enfadarse. En 1773, un grupo de patriotas respondió a dicho impuesto a través del llamado motín del té, que en muchas series y muchas películas ha salido. Disfrazados de aborígenes, abordaron un buques mercantes británicos en el puerto de Boston y arrojaron al agua 342 sacos de té. Para que te duela, haz de cuenta que aventaron 342 trompos al pastor, ¿va? El Parlamento inglés envió soldados y promulgó entonces las conocidas como leyes intolerables. Dijo, sí, güey, no me van a obedecer, pues ahora van a obedecerme a fuerza, ¿no? El gobierno colonial de Massachusetts declaró su independencia, la cual fue drásticamente restringida y se enviaron más soldados británicos al puerto de Boston, ya que ya estaba cerrado a los buques mercantes. En septiembre de 1774 tuvo lugar en Filadelfia el primer Congreso Continental. Se reúnen todos los líderes de las 13 colonias, ¿vale? Reunión de los líderes coloniales que se oponían a lo que percibían como opresión británica en las colonias. Estos líderes instaron a los colonos a desobedecer las leyes intolerables y a boicotear el comercio británico. Créeme que Inglaterra estaba muy ligada al comercio de las 13 colonias, ¿vale? Con lo cual se suspende el comercio con Inglaterra, los colonos empezaron a organizar milicias y a almacenar armas y municiones. Se viene la guerra. Entonces dice, en 1775 se realiza el segundo congreso y se nombra a George Washington, ya entiendes por qué es importante George Washington para ellos, como jefe del ejército. Comienza oficialmente la guerra, cuyo desarrollo inicial fue claramente de dominio inglés, es decir, los ingleses dominaban las guerras. Es obvio, el ejército inglés era el más poderoso ejército sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Entonces, pues obviamente 13 colonias nunca iban a hacer frente a un ejército tan poderoso. Entonces, ¿por qué ganaron las 13 colonias? Ahí te va. Pero su curso cambiaría cuando tras la batalla de Saratoga, Francia y posteriormente España entraron a la guerra apoyando a los independentistas americanos, alentados por antiguas rencillas con la corona inglesa proveniente de la batalla de los 7 años. Antes de esto, en la batalla de los 7 años ya se habían enfrentado Inglaterra, Francia, España, más países, pero los países que estaban con Inglaterra le ganaron a Francia y España. Entonces, Francia y España se dan cuenta que las 13 colonias entran en guerra con Inglaterra y aprovechan y se meten en contra de Inglaterra también. Entonces, las 13 colonias, Francia y España, unen sus ejércitos para luchar contra Inglaterra. Inglaterra ya no puede con ellos. Entonces, en julio el 4 de julio, por eso es importante el 4 de julio para los americanos. El 4 de julio de 1776, representantes de las 13 colonias redactan su declaración de independencia. Ahí surge la declaración de independencia de los Estados Unidos, constituyendo los Estados Unidos de América, primera nación independiente del continente. Finalmente, en 1783, por el Tratado de París, el Reino Unido es obligado a reconocer dicha independencia.
El mencionado tratado aseguró la libertad de las antiguas colonias, aunque éstas carecían de una estructura de gobierno. En 1777, en el Segundo Congreso Continental se estableció una confederación entre ellas de carácter permanente, pero dejando escaso poder y mínimos recursos financieros al Congreso, única institución federal. Tras varios años de negociaciones, en 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunían en el Congreso de Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal con un presidente de la República y dos cámaras legislativas, Congreso y Senado. Esta constitución estaba inspirada en los principios de igualdad, libertad que defendían los ilustrados franceses y se configuró como la primera carta magna que recogía los principios del liberalismo político, estableciendo un régimen republicano y democrático. El conflicto ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la firma del Tratado de París, que ya nombramos anteriormente. Y Estados Unidos se crea como la nación joven que se convertirá en el resto de la historia como la nación más poderosa del mundo. En fin, nuestro vecino del norte. Entonces, se pone bueno porque sigue la Revolución Francesa, ¿no? Que no te piden la Revolución Francesa, sino las causas internas y externas. Y eso es tan importante, pues por la Declaración de los Derechos del Ser Humano. Pero ya no toca hoy, sino el día de mañana. Chicos, mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de Editorial Guión. Estoy encantado de estar con ustedes. Y la neta, ojalá tengan a bien, pues, darle una leída a esto, checar las cosas más importantes. Ahora que te lo conté, entenderlo y vivirlo tal y como es. La historia no es fechas y acontecimientos y ya, güey. La historia es brutal, ¿no? Esto de las 13 colonias trajo después, ¿no? Una consecuencia brutal para la gente que ya apoyaba la Ilustración. Pero en fin, lamento haberles echado a perder su historia de Spirit y que el caballo fue feliz. Y la historia de Pocahontas, ¿no? Donde pues John Smith se va y Pocahontas se queda feliz ahí y vive con su padre. Arrasaron con esos pueblos, ¿no? Y pues hoy son la nación más poderosa del mundo, cimentada en tantas y tantas cosas que vamos a ver.